En este video les hablaré sobre los alquenos y los alquinos, cómo se definen sus propiedades físicas, algunas de sus reacciones y su nomenclatura. ¿Qué son? Básicamente se definen como hidrocarburos insaturados, lo que quiere decir que no poseen enlaces simples, sencillos, únicos como en los alcanos. Así pues, los alquenos poseen enlaces dobles y los alquinos enlaces triples. En cuanto a las propiedades físicas, se puede decir que son las mismas que la de los alcanos, es decir, son compuestos apolares y son insolubles y menos densos que el agua. Para obtener alquenos se debe llevar a cabo un proceso denominado pirólisis, craqueo o cracking, que consiste en someter a alcanos a altas temperaturas de entre 400 a 600 grados con o sin catalizadores, que dará lugar a hidrógeno molecular, alcanos menores como metano, propano y etano y los alquenos correspondientes. Para preparar alquenos se deben realizar unas reacciones de eliminación que consisten en suprimir o eliminar átomos o grupos unidos a dos carbonos adyacentes. Así, por ejemplo, tenemos un primer caso como la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, que consiste en eliminar un átomo de hidrógeno H y un átomo X que representa a un halógeno como cloro o bromo, reaccionando con hidróxido de potasio y alcohol, que dará lugar a alquenos, halogenuro de potasio y agua. También se pueden obtener alquenos mediante la deshidratación de alcoholes, que consiste en quitar un grupo OH a un carbono de la cadena mediante ácido, que dará lugar a alcanos y agua. También podemos obtener alquenos mediante deshalogenación de dihalogenuros vecinales, que consiste en quitarle a dos átomos de carbono adyacente dos átomos de halógenos, dos átomos de X que representan halógenos, cloro o bromo, mediante la reacción con zinc, que da lugar a alquenos y dihalogenuro de zinc. Y por último, también podemos obtener alquenos mediante la reducción de alquinos, que consiste en quitarle un enlace a dicho alquino mediante la reacción con hidrógeno y en presencia de unos catalizadores, para dar así los alquenos que corresponden. En cuanto a las reacciones generales de los alquenos, se conocen las reacciones de adición, en donde se añaden reactivos y la estructura del doble enlace se transforma en un solo enlace, es decir, el alqueno se transformará en un alcano. Así, por ejemplo, tenemos la adición de hidrógeno al alqueno en presencia de platino, paladio o níquel, para dar así lugar a un alcano, y también mediante la adición de halógenos, en donde se obtiene un alcano dihalogenado. Por otra parte, existen también la adición de halogenuros de hidrógeno, en donde el HX representa un ácido clorhídrico, un ácido bromhídrico o un ácido hidrohídrico, que dará lugar así, por medio de la reacción con alquenos, un alcano hidrohalogenado. Por último, tenemos una reacción muy importante en la industria denominada polimerización, en donde el alqueno más simple, el etileno, se somete a altas temperaturas y altas presiones en presencia de oxígeno, que dará lugar a una cadena de carbono muy grande, conocida como polietileno, que es usado en los plásticos, en la industria de los plásticos. En cuanto a las reacciones generales de los alquinos, se puede decir que son las mismas que las reacciones de adición de los alquenos. Así, por ejemplo, la adición de hidrógeno, se pueden obtener alcanos si hidrogenamos dos veces, y también es el caso de la adición de halógenos,
Por ejemplo, si halogenamos una primera vez el alquino, obtenemos un alqueno, y si halogenamos una segunda vez, obtendremos un alcano correspondiente. En cuanto a su nomenclatura, en los alquenos, la terminación ano de los alcanos se sustituye por eno, mientras que en los alquinos, la terminación ano se sustituye por la terminación ino. Para nombrar a los alquenos y a los alquinos, se debe seleccionar como estructura de referencia la cadena continua más larga que contenga el doble enlace. Así pues, la numeración de la cadena comienza del extremo más cercano al doble enlace. Como en este caso, nombramos 2-penteno y no 3-penteno, nombramos 2-hexino y no 4-hexino, y también nombraremos 2-metil-1-buteno y no 2-metil-3-buteno. Y por último, les propongo unos ejercicios cuyos resultados se los pondré en la descripción del video. Espero que me hayan entendido y les haya gustado el video y puedan resolver estos ejercicios.